¿Está cumpliendo la iglesia su cometido histórico y profético? ¿Qué está pasando en el mundo cuando los gobiernos, especialmente gobiernos socialistas y comunistas en América Latina, se levantan contra la iglesia? ¿Sobrevivirá la iglesia a este tipo de conflicto? Estas y muchas otras preguntas contestaremos aquí hoy en este programa Voz de Victoria cuando volvamos. Saludos, bienvenido a su programa Voz de Victoria. Este es su anfitrión Carlos Luis Vargas, que le saluda en el amor de Jesucristo. Y en esta ocasión estaremos hablando de un tema sumamente interesante: la iglesia como agente de cambio. Y tengo conmigo aquí en el estudio a una invitada muy especial para todos, especialmente muy especial para mí. Es mi esposa, la pastora Tatiana Vargas. Bienvenida al programa Voz de Victoria. Gracias, apóstol, gracias por esta invitación tan especial, y aquí estaremos compartiendo todo el tema relacionado con la iglesia y su entorno social, político, y cómo ella va a ir avanzando en este proceso, si desaparece, si permanece, si continúa la iglesia como agente de cambio. Qué bueno, y qué bueno tener tu contribución, porque sé que tienes mucho que aportar en este tipo de temas, ya que tienes mucha experiencia viviendo en países donde también hay opresión contra la iglesia en el pasado. Así que vamos a compartir con nuestra audiencia este tema. Yo sé que va a ser de mucho interés para todos. En primer lugar, quiero poner un marco teológico a lo que vamos a hablar. La Escritura dice en el libro de los Hebreos, el apóstol Pablo, hablando de la introducción de Jesucristo al mundo, la introducción de Jesucristo que el Padre hace de Jesucristo a esta tierra. Y dice que cuando el Padre introduce al Hijo al mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Y me llama la atención que habla de introducir al Hijo al mundo. Obviamente, Cristo no necesita introducción en el planeta Tierra, ni en la creación, porque todas las cosas fueron creadas por Él. Él es el creador de los cielos y la tierra. Pero me llama la atención que dice cuando el Padre introduce al Hijo al mundo. Obviamente no está hablando entonces de la palabra mundo como cosmos, sino aquí la palabra que usa es okomuneme, y está hablando de sistema de gobierno. Cuando el Padre introduce al Hijo a los sistemas de gobierno de la tierra, ordena: adórenle los ángeles de Dios. Entonces está hablando literalmente de que Jesucristo viene para traer cambios de gobierno, cambios culturales, cambios económicos, sobre todo justicia social. Cristo viene para introducir justicia social en la tierra. Y eso es lo que el Evangelio hace, ¿no es cierto? Introducir justicia social y traer cambios. Efectivamente, a través de la iglesia, nosotros como pastores y ministros del Señor, predicando el Evangelio, logramos que todos los jóvenes, que todas las familias, los hogares reciban esa palabra que los alimenta espiritualmente, que los ayuda a afianzar aún más los principios, los valores, la ética, la moral, que tanto se ha perdido hoy en el mundo, apóstol. Podemos mirar cómo los gobiernos, hablando de los gobiernos, ya no tienen vergüenza, ya no les da pena, ya es común escuchar noticias de gobiernos que han participado en el narcotráfico, de gobiernos que apoyan y participan en actos que para Dios, para la Biblia, son muy vergonzosos, ¿verdad? Y también llevando normas, porque fíjese que a través de estos gobiernos se imparten políticas normativas que se permean en toda la comunidad, en toda la sociedad, diciendo que ahora lo malo es bueno porque está amparado por una ley, por una norma. Y hemos visto cómo nuestros jóvenes en las escuelas, ¿verdad? Escuelas cristianas han tenido esta dificultad a través de normas que han sacado los gobiernos
para quizás desvirtuar lo que dice la Biblia en relación a la creación divina. Pero no, aquí está la iglesia. Aquí tenemos una iglesia que todavía trabaja la moral, los principios, los valores para fortalecer estos hogares, nuestros hogares. Si tenemos familias sanas, si tenemos jóvenes sanos, tenemos una iglesia sana Claro y un gobierno sano, un país sano. Claro que sí. Y hay gobiernos hoy en día que se han dedicado a quitarle y a despojar a la iglesia de su condición legal, de las leyes que protegen la iglesia dentro de sus gobiernos. Y inclusive hay gobiernos que han despojado a la iglesia de todos sus documentos legales para operar legalmente en la nación. Porque esto es como una nueva normativa en los gobiernos socialistas, despojar a la iglesia de su posición y de su empoderamiento como un agente de cambio dentro de la nación. Y muchos gobiernos ven a la iglesia como un enemigo de ellos, como un enemigo de su gobierno y su filosofía, porque su filosofía naturalmente son anti Dios y anticristo. Pero sabemos que al fin y al cabo Dios triunfará. Amén. El Señor triunfará, la iglesia triunfará. Así es. Entonces miramos ¿qué necesita la iglesia para que Dios triunfe en todos estos países que tenemos estos gobiernos en esta situación? Pues tenemos que afianzar más las iglesias que existen, abrir nuevas obras, que nuestros pastores, oiga, apóstol, nuestros pastores seleccionados para dirigir esas iglesias sean personas íntegras, ¿verdad? Que esos pastores, porque ellos van a dar ejemplo a los hijos, a los feligreses, a toda la comunidad, y que además estos pastores puedan aprovechar y sepan aprovechar ese potencial que tiene el creyente que llega preparado, con una buena formación académica, que llega con un buen estatus quizás económico, pero también un buen estatus social, que tiene buenas relaciones y un buen empleo, quizás en el gobierno. Entonces no es solo, ¿verdad?, posesionar a este feligrés, a este nuevo hermano en Cristo, a servir en la iglesia, en ministerios de la iglesia, sino también aprovechar el conocimiento que él tiene del mundo, del trabajo, del conocimiento, porque ya no es que nosotros nos vamos a encerrar como iglesia, sino que como iglesia vamos a transformar el contexto social, saliendo de la iglesia, yendo allá a la comunidad, al trabajo, a la empresa, al gobierno, ocupando cargos en representación de la iglesia. Es correcto. Bueno, bíblicamente sabemos que la iglesia siempre ha operado en oposición. Históricamente, la iglesia siempre ha operado bien bajo la persecución. Ha habido persecución en la iglesia por muchos siglos, en muchas épocas, pero siempre Dios ha usado eso para purificar la iglesia, para levantar líderes que son voces que se levantan dentro de la iglesia, para traer concientización a los pueblos, a las masas, de la posición de la iglesia, no una iglesia que simplemente se mantiene en su vida cultiva, en dar sus cultos, en cantar, en adorar, y eso no tiene efectividad fuera de la iglesia, aunque la tiene dentro, con la gente que asiste, que es sanada, que es ministrada, pero no trae transformación. Por eso es importante lo que dijo Cristo. Cristo le dijo a Pedro: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Y sabes una cosa? Lo interesante es que Él no dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi congregación. Él no dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra los adoradores que tengo en la iglesia. No, la palabra que Cristo usó allí es diferente. Él usó la palabra eclesía. Tomó prestado un término del griego de su tiempo, del koiné. Y dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi eclesía. Y eclesía era la asamblea de gobierno de los griegos y de los romanos. Por lo tanto, Cristo está diciendo: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi asamblea de gobierno. Lo que indica que Cristo va a levantar en la iglesia gente con influencia. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo la iglesia levanta gente de influencia? Tú eres profesora y lo has sido por más de 20 años.
¿Cómo podemos levantar una generación de influencia dentro de las iglesias? No solo los que vienen empoderados, dándole la oportunidad, ¿verdad?, de seguir ejerciendo su función, su trabajo, su plataforma que traen del mundo, pero ahora con un mensaje diferente. Pero ¿cómo levantamos nosotros una generación de influencia dentro de la iglesia? Pues fíjese que tenemos un relevo generacional de jóvenes y niños en nuestras iglesias, hijos de los que hacen parte de la congregación y que se van formando, ¿verdad?, poco a poco en la iglesia. Pero nuestras iglesias también están llamadas, ¿verdad?, a crear, a constituir escuelas cristianas, hasta universidades cristianas, seminarios cristianos en donde nuestros hijos se puedan formar allí. Quiero darte un dato importante en eso que estás hablando. Aquí en Nueva York es la capital del mundo. Se dice que es la capital del mundo. Y lo es, porque esta es la cuna y el lugar donde se mueve la economía mundial, el centro de comercio mundial, las políticas que se adoptan en Nueva York. Por lo general, son las políticas que adopta la nación entera y por consiguiente el mundo que sigue a los Estados Unidos. Sin embargo, aquí en Nueva York, nosotros tenemos una comunidad hispana bastante grande. Tenemos millones de hispanos que viven en Nueva York, en el estado de Nueva York. Y muchos de ellos asisten a iglesias. Hay muchos de ellos que son cristianos por año. Tenemos líderes cristianos que tienen un nombre, que tienen edificios bonitos, que tienen ciertas cosas que son importantes. Pero, sin embargo, en todos estos años que lleva la iglesia hispana en Nueva York, que son más de 100 ya, cuando uno busca iglesias que tengan escuelas, colegios cristianos, guarderías, programas de desarrollo integral dentro de la iglesia o programas vocacionales, hay que buscarlos con una lupa. Wow. No existen literalmente. Nosotros fuimos de los primeros, junto con mi pastor, el apóstol doctor Luciano Padilla Jr., que ya está con el Señor, en levantar una escuela cristiana, una iglesia hispana, levantar una escuela cristiana aquí en Nueva York, porque no existe. La pregunta es, ¿en qué gastamos nuestro dinero? ¿En dónde enfocamos nosotros nuestros cañones? Oh, gloria a Dios. Fundamental el orden divino, el buen manejo financiero y económico de nuestras iglesias. Nuestras iglesias, para que no desaparezcan, oiga, un aspecto importante es el financiero, ¿verdad? Porque hay veces cuando disminuyen en la iglesia los diezmos, las ofrendas y todo esto con lo que se mantiene la iglesia para todos sus gastos, podríamos decir, oh, no tenemos con qué sostener la iglesia. Pero ¿qué hay que hacer? Uno, llevar una buena contabilidad en la iglesia, llevar un orden financiero en la iglesia, llevar planeación estratégica en la iglesia y aparte de eso no gastar lo que no es necesario, porque el reino de Dios se maneja financieramente con excelencia porque es para Dios. Yo creo que las prioridades en el manejo de los recursos también es importante, ¿no es cierto? Totalmente. Es un aspecto que de pronto quizás no lo había visto desde el enfoque para que la iglesia perdure, pero es fundamental. Y es que no solo para la iglesia, en todos los contextos el aspecto financiero es fundamental, ¿verdad? En la palabra se habla de los talentos, la buena administración de los talentos. La iglesia debe administrar también bien sus talentos. Entonces, si nosotros hacemos un buen ahorro en la iglesia, podemos con eso empezar a construir escuelas y ¿por qué no llegar a tener universidades? Yo me pregunto, aquí en Nueva York, ¿tenemos universidades cristianas o solo llegamos al nivel de escuelas cristianas? Y ya dejamos a nuestros hijos que salen de la escuela cristiana a merced de un ámbito universitario que es demasiado amplio y que ellos, después que estuvieron siempre cubiertos, ¿verdad?, bajo nuestra cobertura de principios, de valores cristianos, y lo lanzamos a la universidad en donde llega todo tipo de cultura, de creencia. ¿Cómo se van a sentir nuestros hijos quizás en ese enfoque? Y si van a temprana edad, 15 años, porque son inteligentes y lograron terminar temprano, ¿cómo van a entrar nuestros jóvenes en ese contexto? Bueno, importante es saber que aunque hay universidades cristianas en Nueva York, sin embargo son pocas en comparación con la población que tenemos y por lo general son limitadas en recursos y en muchas otras cosas. Además de eso, es saber que la iglesia debe preparar sus hijos, debe preparar los niños, los jovencitos,
prepararlos no solamente con historias bíblicas, de escuela dominical, la historia de Noé, las historias bíblicas, y saben cantidad de historias bíblicas, y los padres también, pero no están conscientes de cómo aplicar los principios bíblicos del reino de Dios a todos los problemas que estamos viviendo en el mundo de hoy, que es un mundo diferente al mundo de nosotros en el pasado. Entonces es importante que preparemos a nuestros niños para hacer frente a esa filosofía que van a probar su fe cuando salgan del ámbito de la iglesia o de una escuela cristiana para una universidad secular por lo general. Allí su fe va a ser probada. Entonces hay que prepararlos para ellos enfrentar todos los ataques que va a tener su fe dentro de esa cultura. Por lo general, los profesores que están en esas universidades, la mayor parte son humanistas o son ateos o de alguna otra tendencia que va en contra del reino de Dios. Y lo primero que le dicen a los estudiantes el primer día de clase es: sus padres los mandaron aquí para que nosotros los eduquemos, para que los hagamos inteligentes, para que los llevemos a su máximo desarrollo. Sus padres, pues, hicieron lo que pudieron, con lo que tenían. En otras palabras, diciendo, el padre no tenía la capacidad, tu padre, de desarrollar tu mente. Y por eso te mandó aquí. Ahora nosotros te vamos a desarrollar tu intelecto, vamos a abrir tu mundo. Y comienzan a poner una plataforma para desvirtuar el trabajo pastoral y desvirtuar el trabajo parental de los padres en la vida de esos muchachos. Para que ellos piensen que realmente lo que el profesor dice es la única verdad. Y es que no solo eso, apóstol. Mire que ahorita que usted decía todo lo que ellos le quieren desvirtuar a nuestros hijos en su cabeza, en su cerebro, en sus pensamientos. No solo es el maestro que lo va a recibir en la universidad, es también el sistema que tenemos de internet, de redes sociales, la parte fundamental del manejo de todas estas plataformas sociales en donde ellos entran y encuentran, ya no tienen que ir a la universidad solamente. Tu hijo puede estar influenciado en casa a través de profesores que encuentran en la internet: me colocaron una tarea de álgebra, de matemáticas, voy a buscarla, y ahí encuentra en internet la explicación, pero también encuentra una influencia que podría ser negativa. Y no solo en eso, en muchos programas de youtuber que ahora ven nuestros hijos. Entonces, ¿qué está viendo hoy nuestros hijos que hacen parte de nuestra iglesia? ¿Qué están recibiendo desde afuera, desde el contexto social, verdad? ¿Qué estamos haciendo nosotros para contrarrestar toda influencia negativa en ellos? ¿Y cómo los estamos formando para que hagan parte de una sociedad sana? Ahora, ¿dónde está el actor político, gubernamental, alcaldía, verdad? Gobernantes federales, todos estos funcionarios públicos que dirigen entidades que permean a nuestros hijos en muchos ámbitos, pero también que nosotros le estamos contribuyendo a ellos. La Biblia dice que cuando el justo reina, el pueblo se goza. Quiere decir que necesitamos gobernantes que tengan una filosofía de gobierno donde Dios, la Biblia, los 10 mandamientos, sean el fundamento de su gobierno, de su justicia. Lamentablemente, con los gobiernos socialistas que estamos teniendo en América Latina y sus tendencias comunistas, es lo contrario. Su función, su enfoque es desarraigar la fe de la gente, ridiculizar a Dios y la fe en Dios y remover a Dios literalmente de la noticia de los ciudadanos que están en su país. Por lo tanto, la iglesia debe pensar en levantar gente capacitada en todas las áreas de la vida, no solamente en gobierno, en la medicina. Necesitamos médicos cristianos, que en el mundo hispano son pocos los que levantamos. Necesitamos médicos cristianos, necesitamos científicos cristianos, matemáticos cristianos. Necesitamos levantar también gente que esté en la tecnología y que pueda operar tecnología, pero haciendo a Dios el centro de la filosofía de sus redes tecnológicas. Necesitamos que todo eso suceda, pero para eso necesitamos una iglesia que educa a su gente, que levanta escuelas, que levanta guarderías, que levanta programas también sociales, y una iglesia que permite que los jóvenes también
tengan la capacidad. Si no puede ir a la universidad, no tiene recursos, o no todo el mundo está cortado para ir a la universidad, vamos a decir la verdad. Pero también hay muchos oficios tecnológicos que la iglesia podría promover. Así que la visión sería que la iglesia se reenfoque. Y la palabra aquí clave sería reforma. Reforma. Necesitamos una reforma con urgencia. Lutero hizo una reforma en el siglo XVI de la iglesia, del pensamiento de la iglesia, para traer a Cristo como el centro de la iglesia y no a María y no todas las filosofías de una iglesia que se había apartado de la verdad. Pero ahora, en este siglo XXI, realmente necesitamos una reforma. Pero no es una reforma ahora simplemente de defender a Cristo y su posición, sino de traer a la gente que tenemos a una preparación académica, espiritual, emocional, para saber que son la luz del mundo y la sal de la tierra, y que Dios está contando con ellos, y que la iglesia hace una inversión en la vida de ellos, porque la educación cristiana es la mejor inversión que un padre puede hacer en la vida de un hijo, ¿no es cierto? Es que la iglesia le ayuda a ese padre, lo que el padre no puede hacer con su hijo en la casa, porque hay veces que el hijo no escucha al papá, ni a la mamá, ni al hermano, no escucha consejo en casa, pero puede escuchar ese consejo de su pastor, de su ministro en la iglesia, y dice, oh, wow, lo que mi papá y mi mamá me dicen es cierto, y ahora voy a obedecer, ahora me voy a portar mejor, voy a dejar esta mala amistad, voy a hacer las cosas bien hechas, me voy a congregar más, voy a servirle más al Señor. Entonces, el hijo que va a la iglesia recibe un refuerzo espiritual, emocional, hasta psicológico. ¿Por qué? Porque hay veces que desde el enfoque de la palabra podemos orientarlo psicológicamente en problemas emocionales que pueda tener tendencia al suicidio, depresión, tristeza, y lo podemos enfocar desde el área espiritual y desde el área psicológica, porque nuestras iglesias deben estar preparadas para eso. Amén. Si usted es un líder que me está escuchando, un líder cristiano, un líder religioso, un obispo, un director de instituciones cristianas de educación, de institutos bíblicos, de seminarios. Qué importante es que nosotros pensemos en una reforma en las cosas que enseñamos, en lo que hacemos. Sabemos que el mundo de hoy es totalmente diferente al mundo del principio del siglo XX. Estamos en el siglo XXI y se ha desarrollado demasiado el pensamiento humano y se ha inclinado hacia la izquierda y se ha inclinado hacia el liberalismo. Y es importante que la iglesia responda a todas las necesidades que hoy en día la comunidad y la humanidad tiene. Por lo tanto, es importante que levantemos recursos que son recursos de alto nivel dentro de las iglesias, pensadores cristianos. Para ello debemos reformar la iglesia y especialmente reformar todo lo que es nuestro sistema educativo para dirigirlo literalmente al lugar donde debe ir, a transformar la mente y el corazón de nuestra gente. Así que es importante que sus recursos vayan dirigidos en la forma correcta, que reevaluemos lo que enseñamos. Quizá estamos enseñando cosas que enseñamos hace 40, 50, 60 años y no las hemos reevaluado. Por eso es que no tenemos efectividad en la vida de la gente que estamos formando. Necesitamos profesionales, pero profesionales de alto nivel, con el corazón de Dios, con compromiso con el reino de Dios. Eso no va a surgir de la noche a la mañana, ni va a surgir simplemente porque lo deseamos y lo oramos. También hay que producirlo. Por lo tanto, yo te motivo y te reto a que reevalúes la forma en que estás educando tu pueblo y que hagas una reingeniería de la enseñanza que estás llevando a cabo en tus instituciones de enseñanza dentro de la iglesia para que podamos juntos llevar la iglesia a su mejor tiempo. Recuerda que Cristo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi asamblea de gobernantes. Levantemos una generación de gobierno dentro de la iglesia. Bueno, nuestro tiempo ha terminado. Te bendecimos en el nombre del Señor. Agradecemos a la doctora Tatiana Vargas por estar con nosotros, mi esposa. Te bendigo, mi amor, y espero que vuelvas otra vez y podamos hacer un poco más de programación. Claro que sí, aquí estaré, mi amor, para ti, apoyándote en todos estos procesos que además me parecen
espectaculares para toda la comunidad cristiana y para toda la sociedad. Gracias por la invitación. Bendecidos.